Seguimos en la mesa de este martes 15 de octubre del año 2019, mesa de análisis político. Estamos con Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Federico Irazábal. Otro asunto de esta campaña electoral. ¿Cómo están viendo ustedes las declaraciones que desde los partidos de la oposición se hacen a propósito de cómo se conformaría la coalición de gobierno en caso de que efectivamente el Partido Nacional o el Partido Colorado accedieran al Poder Ejecutivo en la segunda vuelta? Ese es todo un tema, ¿no? Aparece permanentemente. Esa es la parte donde yo tengo que demostrar que va a ser inconsistente, decía el oyente, ¿no? No, a ver, muy breve. Sí. Yo creo que esta coalición es distinta a la que imaginaba la calle Pou al comienzo, ¿no? Es distinta por dos cosas. Primero, porque el tercer actor es nuevo, inesperado, como es Cabildo. Conocemos poco sus preferencias, porque una cosa era el PI y otra cosa es Cabildo. Lo segundo es el peso relativo de los actores. En la otra coalición había un partido grande, uno mediano y uno pequeño. Acá va a haber un partido grande, no tan grande, pero grande al fin, y dos más pequeños. Entonces, el esquema de negociación va a ser diferente. Por eso yo creo que tiene cierta incertidumbre. Me parece que Talvi se está alineando, las últimas declaraciones, creo que está reconociendo que no le da el cuero para poder pelear el lugar en el balotaje y se está alineando. Y creo que, bueno, van a negociar con Cabildo, eso tiene ventajas y desventajas. Pero a mí me hace gracia porque Chaschetti empieza diciendo, esta coalición no existe, no hay ninguna coalición. Hay un discurso acerca de las coaliciones, futuras coaliciones, formas de las coaliciones, que luego, bueno, podrán existir o no, pero son dos cosas distintas. Pensemos que los políticos en campaña, no, sobre todo públicamente, no discuten exactamente sus planes de futuro, llevan adelante sus estrategias de campaña. La coalición es un negocio de la calle Pou. ¿Por qué es un negocio de la calle Pou? Porque la calle Pou viene desde la elección pasada, siendo el líder de la oposición, frente a un hecho más o menos irrefutable, y es que si gana la oposición, el partido del ganador no va a ser mayoritario, y con los antecedentes que existen, además de coaliciones, bueno, parece natural que diga, ¿y usted cómo va a gobernar? Y bueno, yo voy a gobernar con una coalición. Yo voy a gobernar, la calle Pou voy a gobernar con una coalición, yo voy a ser el presidente. Este discurso, así como le sirve a la calle Pou, no le sirve a los otros opositores. Y Talvi lo viene demostrando, Manini también, ¿no? Manini, claro, su capacidad discursiva es un poco limitada, pero hoy hablaba lo apretaron y llegó incluso a hablar de su posible colaboración con un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Talvi que te dice cosas normales, ¿no? No tiene por qué haber una coalición, puede haber un gobierno en minoría. Vamos a escuchar lo que decía Talvi cuando estuvo aquí en Perspectiva la semana pasada. Admitió que las diferencias importantes que tiene con Manini y Ríos pueden llegar a obstaculizar la conformación de una coalición. Dijo que aspira a que esa eventual coalición se forme solo con Partido Nacional y Partido Colorado, pero admitió también que es probable que eso no sea suficiente para contar con mayoría parlamentaria si los resultados de las encuestas terminan confirmándose en las urnas. Sostuvo que en ese caso él sería proclive de buscar solamente acuerdos puntuales. Vamos a tener que sentarnos a la mesa y ver si las diferencias que nos separan del general Manini, nosotros somos un proyecto liberal, progresista, internacionalista, el proyecto del general Manini es nacionalista, conservador y corporativo. Tenemos diferencias muy importantes. Hay que ver si hay una coalición posible o si no la hay. Y si no la hay, tendremos que hacer lo que hizo Pedro Sánchez en España, un gobierno de minoría, en donde tengamos que buscar acuerdos puntuales para cada una de las decisiones que tengamos que tomar. Es otra de las posibilidades. Esto era lo que señalaba Talvi hace más de una semana. Luego, con el correr de los días, ustedes lo mencionaron recién, flexibilizó un poco este planteo, ¿no? Ayer empezó a hablar de los mismos argumentos de familias ideológicas de Sanguinetti. Yo voy a responderle a mi amigo Buquet.
porque yo doy por hecho la coalición porque en realidad Colorados y Blancos hace 2 años que trabajan, e Independientes hace 2 años que trabajan para la coalición. Sus equipos técnicos se reunían. Sanguinetti entró al ruedo con esa consigna y ese objetivo. O sea, yo doy por hecho que van a hacer una coalición. No sé si ¿Una van coalición minoritaria, decís vos? Puede llegar a ser minoritaria. La gran duda es si va a entrar Cabildo, y la segunda duda es cómo la calle Pou consigue formar una coalición con un proyecto de urgente consideración con 300 artículos escritos. Otro de los temas. Que modifica más de 50, por lo menos 50 políticas públicas. O sea, eso es como complicar la negociación. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Sí, en política todo es posible. Hay que entrar ya de una al baile, ¿no? Con ese proyecto de claro, los equipos técnicos van a estar leyendo, discutiendo y... Sí. Yo agregaría un elemento a la enumeración que hacía Daniel Chaschetti recién, que es muy buena, de que los socios de la coalición inesperada ahora para la calle, además, sumados casi que lo superan en intención de voto también. Entonces, que eso no sucedía cuando la coalición estaba o era esperable entre el Partido Colorado y el Partido Independiente. Y además hay uno de los socios de la coalición que está completamente por fuera de la zona, digamos, ideológica. Es decir, que Cabildo Abierto, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, más o menos estaban ubicados entre el centro y la centro-derecha del espectro ideológico. Cabildo Abierto está por fuera de ese esquema y por tanto también entonces hace difícil cualquier expectativa de negociación. De hecho, esta semana salieron algunas declaraciones de Lucía Topolansky dando a entender, bueno, que podría ser posible algún nivel de acuerdo con Cabildo Abierto y con Manini específicamente. Entonces, eso desconcertó a más de uno, ¿no? Que salieron hasta a criticarla. Entonces, ahí me parece que es un escenario, obviamente, que inesperado para la calle, difícil de administrar, difícil de visualizar. Ahí coincido con Daniel Buquén también. No me estoy pasando de uno a otro de los Daniel, pero en realidad es verdad, ¿no? Una coalición con un socio como Cabildo Abierto, que además no es que solamente es una coalición con ese socio. El enigma también está en el electorado de Cabildo Abierto. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Qué persiguen? ¿Qué nivel de adhesión van a tener o a quiénes van a adherir en una segunda vuelta? Otro enigma es ¿cuál va a ser la apuesta de mediano y largo plazo de Cabildo Abierto una vez realizada la votación, asumiendo sus bancas? Todavía no sabemos cuánto peso tiene. Su estrategia de mediano largo plazo será participar rápidamente en algún paquete de gobierno, negociar alguna cosa y arrancar pelito, o estarán pensando, no, vamos a mantenernos afuera de esto para reafirmar nuestro perfil, apostar a construir una alternativa más importante. Que justamente Manini plantee una coalición como la que está planteando Talvi, ¿no? De acuerdo por temas y ya no de acuerdo a puede ser a priori. Varios puntos. Vinculando lo que discutimos en el bloque anterior sobre el impacto de estos avisos de fin de campaña. O sea, ¿por qué estamos discutiendo tanto sobre estos avisos y al mismo tiempo decimos que el impacto que tienen potencialmente sobre poca gente? Bueno, porque esa poca gente es la que va a definir la elección, porque estamos ante una elección de mucha incertidumbre, con mucho voto fluctuante, ¿sí? Más o menos la misma cantidad de indecisos, pero los colegas que se dedican a esto dicen, bueno, en realidad hoy están indecisos, pero ayer se decidieron por otro y puede ser que mañana te voten a otro o que te digan que sí, que hoy votarían al partido A, pero mañana votarían al partido B. O si les preguntás mañana te van a decir con alto grado de certeza que votan al partido B y sería distinto el próximo domingo. Entonces, la incertidumbre electoral naturalmente se traduce en la incertidumbre que va a pasar en cómo se van a consolidar esos votos en bancas. Y el escenario le cambió a la calle. La calle esperaba un gobierno de coalición con el Partido Colorado y el Partido Independiente. Bueno, la irrupción de Manini cambió radicalmente y ahí tiene razón Talvi. Me parece que dice, bueno, antes de sentarnos a hablar, esperemos a los resultados, porque hasta que no se vean los resultados, no sabemos cuál va a ser el peso relativo de cada uno. Bueno, y el peso absoluto, además. Sí, hay una cantidad de preguntas en ese sentido, ¿no? Hay varias ¿Van a precisar al Partido Independiente? ¿Se podría pensar en una coalición solo con un ala del Partido Colorado? Si es que Talvi no está dispuesto... A ver, en la entrevista de búsqueda del otro día se mostró un poco más afina, decir, bueno, tenemos algunos puntos en los que podríamos llegar a digamos, estar de acuerdo con todos. Pero ¿es posible que el sanguinetismo apoye y Talvi no? ¿Qué pasa con los electores de Manini? Es un partido absolutamente nuevo. Uno no puede esperar que haya lealtades. Entonces, ¿qué peso tiene Manini para decirle a sus electores, a los cuales les ha estado diciendo hasta ahora que es la nueva política, que esto es distinto, que estamos hartos de la corrupción y del despilfarro y de un montón de
de atributos asociados a la clase política en su conjunto, que dicen, bueno, no, yo ahora voy a hacer una coalición con esto, vamos a votar a este en noviembre. No, van a pero, seguir? ver, tampoco confundamos la coalición con la indicación de voto, o el pacto, digamos... Van en paquete, ¿no? No, señor, esto no es así, esto es muy relativo. Perdón. Esto es muy no, relativo. señora, en todo caso. No, perdón, señora. ¿Y por qué no, señora? No se enoje, porque, cuando hablamos de la coalición de la que habla la calle Pou, o yo entendí mal, es una coalición de gobierno, ¿sí? Es una coalición a formar a partir del 15 de febrero de 2020 en el Parlamento y concretar el 1 de marzo designando ministros de los partidos socios de la coalición. Esas son las coaliciones, los gobiernos de coalición. Pero la van a necesitar en noviembre. Para lo cual es condición sine qua non ganar en noviembre. Es que sí, es una coalición que hay que presentar en noviembre. Hay que presentar antes de la segunda vuelta señor. Para que la ciudadanía vea que ahí hay una opción confiable de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. No hay que... El problema electoral de la coalición es qué vende la coalición, qué versión de coalición vende mejor o cómo yo me posiciono electoralmente hablando de coaliciones. Entonces, no se precisa que los futuros socios tengan un acuerdo preelectoral. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque una cosa es decir, bueno, los colorados van a votar al candidato blanco. Sí, ya lo sabemos, porque ya pasó. Los colorados y los blancos probablemente se pongan de acuerdo en un programa de gobierno. Sí, ya pasó. De hecho, desde el 1 de marzo del 85 viene una onda de ponerse de acuerdo en algunas cosas que terminó sobre el año 2000 en torno a formar coaliciones de gobierno. Ahora, los políticos, una cosa que un político no puede hacer es decirle a sus electores, cuando él no es candidato, voten a fulano, porque sus electores pueden terminar votando a Mengano. Y lo único que hace ese político con ese acuerdo es arruinar su perspectiva electoral. Entonces, yo no estoy diciendo que no va a pasar. Ojo, yo estoy diciendo que no es lo mismo que entre la primera y la segunda vuelta, un partido que no va a la segunda vuelta le diga a sus electores voten a la calle Pou, ¿no? A que ese partido vaya a integrar un gobierno de coalición encabezado por la calle Pou. Puede pasar perfectamente que no le indique nada a sus electores y que forme el gobierno, o puede pasar exactamente lo contrario, porque son dos cosas distintas. De acuerdo. ¿Te convenció, señora? A ver, técnicamente es correcto lo que vos decís, pero si la idea es formar una coalición para gobernar juntos, cabría esperar que la calle diga, che, dame una manito para noviembre. Y ahí el tema es, va a precisar votos de Manini seguramente en Parlamento para gobernar, pero también todos los votos que pueda arrimar para ganar en la segunda vuelta. Entonces me parece que lo que se pide no va a ser solo un compromiso programático, sino también un compromiso electoral. Si no, la calle no estaría batiendo antes, diciendo, bueno, hagamos una coalición, pensemos en la coalición antes de las elecciones, y tal vez dijo, momento, vamos a ver qué peso tenemos. Y lo otro que quería agregar es que tenemos una capa, un layer adicional de incertidumbre respecto de Cabildo Abierto, porque es el único, como partido nuevo, está bien, el Partido de la Gente no es nuevo, pero ha tenido actuación parlamentaria a través del transfugismo que se ha dado en este periodo en el Parlamento. No tenemos ningún registro de cómo se va a comportar. O sea, cómo se predicen los acuerdos, o cómo se estiman, se pueden predecir los acuerdos partidarios. Y bueno, por proximidad ideológica. ¿Y cómo medís la proximidad ideológica? Y bueno, o medís la posición ideológica reportada de los legisladores, o medís cómo han votado respecto de algunas políticas en Parlamento. O los votantes. Las encuestas nos están diciendo que son electores más bien de centro-derecha y derecha, o no definidos en el espectro ideológico. Pero no tenemos registro porque no ha tenido actividad parlamentaria, a eso me refiero. Sí, claro. No tenemos cómo predecir cómo se comportaría los legisladores de Cabildo en Parlamento. Lo que pasa es que a mí me parece que Manini no tiene muchos problemas, porque su público va a votar mayoritariamente a la calle Pou. La segunda opción es esa. No van a ir atrás del candidato del Frente Amplio. Entonces ahí él tiene un margen. Puede negociar una cosa y decir otra. Me parece que en ese sentido todos lo tienen claro. Las simulaciones de segunda vuelta muestran consistentemente que la calle Pou tiene una mayoría, y que esa mayoría se forma por votantes colorados, blancos y de Cabildo Abierto.
y eso lo vamos a ver ahora en el próximo tema, supongo, pero también hay que tener en cuenta qué tan justo o qué tan cercano va a estar el Frente Amplio a determinados números para que esa mayoría de votantes de Cabildo Abierto que se inclinen por la calle, o la mayoría de votantes colorados que se inclinen por la calle, como todo parezca indicar, sea suficiente para ganar en la segunda vuelta.